Me quedé helado al ver al amante de mi esposa arrodillarse ante ella y entregarle un anillo de bodas en un elegante restaurante, con violines tocando de fondo y velas parpadeando sobre la mesa. Él sonrió con los ojos húmedos, ella lloró de emoción y yo, a unos metros de distancia, sentí que se me revolvía el estómago como si me hubiera tragado trozos de cristal. Sus manos sudaban, su corazón palpitaba aceleradamente y su mente daba vueltas en un vacío de incredulidad. Aquello no fue solo una traición, fue una demolición. Un ataque frío y premeditado a todo lo que había construido con ella durante 2 décadas. La mujer que dormía a mi lado, que me abrazaba por la mañana, que me decía, te amo, al salir para el trabajo, ahora llevaba el mismo vestido que compré para nuestro aniversario para aceptar un anillo de otro hombre. ¿Y la peor parte? Ante mí, como si nunca hubiera existido. Mientras ella extendía la mano y sonreía entre lágrimas falsas, me puse de pie. Yo no grité. No rompí nada, no perdí el control. Caminé hacia esa mesa como un fantasma que regresa al lugar de su muerte. Ella me vio y por un momento, el mundo se detuvo. Ella se puso pálida. El amante la miró sin comprender. Y dije, con una calma que ardía, ¿te vas a casar otra vez? Felicidades. Pero veamos qué opina tu familia, sobre todo nuestros hijos. Lo has arruinado todo. El tenedor se le cayó de la mano. El amante intentó levantarse, pero no le permití interrumpir lo que venía a continuación. Ella balbuceó mi nombre, como si existiera una explicación. No existía. Ella sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba consciente. Yo tenía deseo. Yo tenía planes. La traición no empezó en ese restaurante. Todo empezó meses antes, cuando empezó a sonreír menos en casa y demasiado en el teléfono. Cuando los compromisos laborales empezaron a exigir vestidos demasiado ajustados. Cuando los abrazos se convirtieron en toques mecánicos y los besos fueron reemplazados por disculpas lamentables. Me di cuenta de... Todos traicionaron la noticia. Pero la mente rechaza lo obvio porque el corazón no quiere creerlo. Porque construiste una vida con esa persona. Envejeciste a su lado. Viste a tus hijos nacer, crecer, decir, papá y mamá. Sonreíste con ella en las fiestas de fin de año, intercambiasteis regalos, superasteis crisis, enterráis familiares. Y al final, solo eres un espectador silencioso de tu propio reemplazo. El papel del idiota. Esa noche no volví a casa. Conducía sin rumbo, intentando comprender en qué giro del camino de la vida lo había perdido todo. Pero una parte de mí no lloró. Una parte de mí observó. Yo grabé. He analizado. Y era esta parte la que prepararía el contraataque. No soy un santo. Pero tampoco soy tonto. Sabía que no lo hacía por amor. El amor no destruye. El amor no se esconde. El amor no hace daño a los niños. Eso era ego. Fue falta. Fue vanidad. Y era desprecio. El tipo de desprecio frío que solo sientes de alguien que piensa que nunca será descubierto, de alguien que cree que la otra persona es demasiado débil para defenderse. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Sin explicación. Solo silencio. Ella sabía que yo sabía. Y yo sabía que ella estaba esperando que yo explotara. Que gritó. Que se rompió. Que me convertiría en el villano de su historia. Pero yo la conocía mejor de lo que ella misma se conocía. Mientras ella ensayaba excusas y construía nuevas mentiras, yo actuaba. Discretamente. Recopilación de evidencias. Fotografías. Mensajes. Escuchas telefónicas. Descubriendo quién era el otro. Dónde trabajaba. Con quién hizo negocios. ¿Cuál es tu reputación? Y descubrí algo que lo cambió todo, el amante no era un idiota enamorado. Era un oportunista. Y lo que comenzó como una aventura sexual pronto se convirtió en una alianza estratégica para el avance personal. Mi esposa fue solo un trampolín. Lo planearon juntos. Vi los mensajes. La vi hablando de mi dinero como si fuera suyo. De las inversiones que quería transferir.
De propiedad común. Ella le juró amor, pero habló de mí como si fuera un obstáculo legal. No reaccionará. Créeme. Esas palabras me quemaron. No por la traición en sí, sino por el desprecio. Por la certeza de que era débil. Querían borrarme de la historia. Borra al hombre que le tomó la mano cuando casi perdió a su madre. Quien la apoyó mientras encontraba su yo profesional. Quien aceptó su depresión postparto con paciencia. Quien dejó de viajar, de salir, de vivir por ella. Ella destruyó todo. Y aún así, creía que saldría siendo una víctima. Que los niños entendieran. Que los amigos apoyarían. Que desaparecería como una sombra. Pero las sombras también pueden devorar. Y devoré cada rastro de la farsa que ella construyó. El día que recibió la demanda de divorcio, las lágrimas que lloró no fueron de arrepentimiento. Estaban por miedo. Ella perdió su casa. Perdió la mitad de sus ahorros. Perdió su apellido. Perdió el respeto de sus hijos. No la rechazaron, pero sus ojos nunca volvieron a brillar con la misma confianza. ¿Por qué le hiciste esto a papá? Fue la única pregunta que ambos hicieron. Y ella no sabía qué responder. Porque no hubo respuesta. Pero el verdadero golpe aún estaba por llegar. El amante, el hombre que la hacía sentir joven y deseada, era un peón en el juego. No usé la violencia. Utilicé la inteligencia. Utilicé lentes de contacto. Utilicé verdades. Perdió contratos. Clientes perdidos. Perdió su trabajo. Descubrieron que se relacionaba con mujeres casadas en entornos corporativos para obtener ventajas. Cuando se supo la verdad, no solo perdió su puesto sino que quedó expuesto en las redes internas de grandes empresas. Se convirtió en persona non grata. Y cuando él intentó usar la influencia de mi ex para salir adelante, ella ya no tenía ninguna influencia. Era una mujer divorciada, despedida, desacreditada, ignorada. ¿Y yo? Lo reconstruí. No estoy solo, tuve noches vacías. Del silencio. Por ira. Pero también tuve la oportunidad de empezar de nuevo. En otra parte. Con otra energía. Con otra mujer. Alguien que no vino a llenar huecos, sino a construir desde cero. Alguien que me vio como soy. Alguien que vio los pedazos y aún así se quedó. No prometo finales felices. La vida real no está hecha de esto. Pero prometo dignidad. Y la dignidad, cuando se recupera, es más dulce que el perdón. Ahora, si llora por la noche, no lo sé. Si el amante todavía intenta contactarme, no me importa. Lo que importa es que cuando vi que me entregaban ese anillo no perdí el equilibrio. Encontré la fuerza. Porque la traición no termina con dolor. Todo empieza con ella. Pero termina con consecuencias. Y esta historia tiene muchas. ¿Y qué me dijo la última vez que me vio? ¿Qué fue lo que susurró mientras sus ojos rogaban por una oportunidad más? Esa parte, todavía la vas a descubrir. Bienvenido al canal. Aquí estamos, no apoyamos, alentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escucharás son completamente ficticio, creado para mostrar intensamente cómo la traición destruye vidas, hogares y confianzas que tardaron años en construirse. Prepararse. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una verificación de la realidad. Ponte cómodo. Respira profundamente. La historia está por comenzar. Michael siempre ha sido un hombre metódico, de esos que abordan su rutina como quien cultiva un jardín, con paciencia, cuidado y una especie de fe silenciosa en que el cuidado diario dará como resultado belleza y estabilidad. Trabajé como analista financiero en una empresa respetada, tratando números con la misma precisión con la que trataba los sentimientos, de forma silenciosa y calculada, pero con profunda intensidad. No era un hombre con muchos amigos, pero era un excelente oyente. Tenía ese tipo de presencia que no necesitaba ser ruidosa para hacerse notar. Era el tipo de persona con la que todos sabían que podían contar, pero del que rara vez se daban cuenta hasta que se le extrañaba. Y quizás eso decía más de él que cualquier otra cosa. Sophie,
Por el contrario, era el opuesto complementario. Carismático, espontáneo, lleno de vida. Tenía una risa que llenaba la habitación y una mirada que siempre parecía esconder alguna historia que nadie más conocía. Licenciada en diseño de interiores, trabajó en proyectos residenciales y se destacó por transformar espacios cotidianos en lugares acogedores y llenos de personalidad. Cuando conoció a Michael, el contraste entre ambos parecía demasiado improbable para durar, pero al mismo tiempo había algo magnético en esa diferencia. Ella lo hizo reír, lo hizo salir de su zona de confort y él le ofreció un refugio seguro, una estabilidad emocional que nunca antes había tenido. Juntos, parecieron encontrar el equilibrio que ambos siempre habían buscado. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados únicamente de amigos cercanos y familiares. Su vida en común comenzó de forma ligera, con pequeños retos cotidianos que aprendieron a superar juntos. Instalaron una casa en las afueras de la ciudad, una casa que reflejaba exactamente quiénes eran, acogedores, elegantes, con libros esparcidos por cada habitación y plantas que Sofía insistía en cuidar, incluso sin mucho éxito. Tuvieron 2 hijos a lo largo de 10 años de matrimonio, Lucas, el mayor, un niño introspectivo y dulce, muy parecido a su padre, y Emily, la pequeña, llena de energía y dramatismo, una versión en miniatura de su madre en versión acelerada. La familia parecía sacada de una fotografía promocional, sonrisas sinceras, abrazos espontáneos y almuerzos dominicales llenos de conversaciones livianas y afectos sin complicaciones. La rutina era tranquila, incluso predecible. Michael salió temprano para el trabajo, Sofía dividió sus días entre proyectos y tareas con los niños y por la noche todos se reunieron para cenar juntos, reír de los acontecimientos del día y compartir silencios que no fueran incómodos. Los fines de semana, les encantaba cocinar en casa, ver películas antiguas o pasear por el parque. A primera vista, todo parecía estar en su lugar. Pero la verdad es que ninguna historia es tan simple como sugiere una imagen en las redes sociales. La complejidad estaba en los detalles, en las miradas demasiado largas hacia la nada, en los mensajes contestados a toda prisa, en las palabras dichas a la ligera pero que contenían espinas invisibles. Aún así, no hubo rencores aparentes, ni peleas ni acusaciones. Su matrimonio era estable, quizás demasiado estable. A los ojos de sus amigos, Michael y Sophie eran la pareja ideal. Él, el esposo dedicado, padre presente, profesional confiable. Ella, la esposa vibrante, madre amorosa, mujer con una personalidad fuerte. Juntos, fueron vistos como un referente de una relación madura, como si ya hubieran pasado por todas las etapas y ahora simplemente estuvieran cosechando los frutos de una relación construida con respeto y amor. Pero había algo allí, una ausencia silenciosa que se insinuaba en los detalles. Michael comenzó a darse cuenta de que, aunque compartían la misma casa, la misma cama, las mismas tareas y los mismos sueños, había una parte de Sophie que permanecía distante. No era algo que pudieras nombrar. Era una especie de falta sin ausencia. Ella estaba allí, pero al mismo tiempo, no estaba. Trató de justificar la distancia con las exigencias de la vida, con la presión del trabajo, con sus proyectos, con la rutina con los niños. Y Sofía también parecía estar ocupada con todo, como si siempre estuviera persiguiendo algo que no podía alcanzar. Aún así la convivencia se mantuvo respetuosa, incluso cariñosa. Las pequeñas bondades no desaparecieron, ella todavía le preparaba el café como a él le gustaba, él todavía se acordaba de comprarle flores favoritas cuando regresaba del mercado. Había amor allí. No el amor de la pasión adolescente, sino el amor de la construcción, del esfuerzo diario. O al menos eso es lo que creía Michael. Los niños eran el vínculo más fuerte entre ellos. Lucas tenía 12 años y comenzaba a descubrir el mundo con una sensibilidad que sorprendía incluso a sus padres. Me gustaba leer, dibujar, observar a la gente en silencio. Emily, a sus 9 años, era un huracán en miniatura. Tenía opiniones firmes, hacía demasiadas preguntas y no aceptaba respuestas superficiales. Los dos estaban profundamente apegados a su padre, y Sophie los amaba con la intensidad de quien creía que, al formar seres humanos increíbles, estaba dejando su huella en el mundo. La vida escolar, los cumpleaños, las fiestas de fin de año, todo se vivía con intensidad, como si eso fuera suficiente para dar sentido al resto. Sophie, a pesar de su rutina doméstica, mantenía un círculo social activo.
Solía participar en eventos de diseño, almorzar con amigos, visitar exposiciones y galerías. Era sociable, encantadora y a menudo atraía la atención donde quiera que iba. Michael, por el contrario, era más reservado. Prefería pasar tiempo con su familia o solo en su oficina, escuchando música clásica o leyendo artículos sobre finanzas e inversiones. Trabajaron a ritmos diferentes, pero eso nunca había sido un problema antes. Se complementaban mutuamente. O eso creían. Sin embargo, a medida que pasaban los años, empezaron a aparecer pequeñas grietas. No fueron discusiones, sino ausencias. No eran insultos, sino distanciamientos. Michael notó que Sophie ya no lo miraba como antes. No había enojo, solo desinterés. Y él, a su vez, empezó a preguntarse si todavía sería suficiente. Si ella lo amaba como antes. Si el amor que se tenían resistiría el paso del tiempo. Pero no dijo nada. Quizás por miedo a escuchar una respuesta que no estabas preparado para oír. Quizás porque creía que todo volvería a la normalidad con el tiempo. Sophie también tenía sus propias dudas. Se sentía atrapada entre la mujer que era y la mujer que quería ser. Me faltaba algo que no podía nombrar. Un deseo de reencontrarse con ella misma, un rescate de partes que quedaron enterradas por las responsabilidades, por la maternidad, por el matrimonio. Ella amaba a la familia que habían formado, pero había días en los que sentía que se asfixiaba en medio de tanta previsibilidad. Aún así, mantenía su imagen perfecta, sonreía a sus vecinos, participaba en las reuniones escolares, mantenía sus hábitos y rutinas. Se guardó sus conflictos para sí, como si admitir la incomodidad fuera un pecado contra todo lo que habían vivido hasta entonces. Los años fueron pasando. Los viajes familiares se han vuelto menos frecuentes. Los cumpleaños estaban perdiendo su entusiasmo. Las conversaciones nocturnas dieron paso al silencio de las pantallas. Pero no hubo ninguna crisis declarada. Solo una especie de cansancio. Como un libro que ha sido leído tantas veces que las páginas han perdido su brillo, pero que aún permanece en el estante, por apego o por miedo a deshacerse. La casa estaba organizada, los niños estaban sanos y los compromisos estaban cumplidos. La apariencia de normalidad era incuestionable. Fue durante este periodo de tranquila estabilidad que Sophie comenzó a dedicarse más intensamente a su trabajo. Asumió proyectos más grandes, viajó más a menudo, conoció gente nueva. Michael la apoyó, como siempre lo hizo. Admiré su dedicación, su fuerza, su talento. No había celos, solo cierta incomodidad que intentaba ignorar. Confié en ella. Y creí que el movimiento era necesario. Que quizás fue solo una etapa y que pronto las cosas volverían a encajar. Ella, en cambio, se sentía viva de nuevo. Con cada nuevo reto profesional, cada acontecimiento, cada conversación con desconocidos, experimentaba una energía que hacía tiempo que no sentía. Fue como si se reencontrara con una versión de sí misma que había quedado atrás. Y tal vez en ese reencuentro empezaría a olvidarse un poco de dónde venía. El matrimonio, los hijos, la rutina. No por falta de amor, sino por exceso de sed. De novedad. De la libertad. Pero esto era algo que ella aún no comprendía del todo. Algo que se manifestaba en pensamientos vagos, en ensoñaciones nocturnas, en miradas prolongadas al espejo. Y Michael, inmerso en su rutina, ni siquiera se dio cuenta de la profundidad de estas transformaciones. Él creía que todo estaba bien. Que los silencios eran normales. Ese amor, aunque silencioso, permaneció allí. Que eran una familia. Y que las familias resisten al tiempo. Y es en este punto de la historia que todo empieza a cambiar. La base está lista. Los personajes están moldeados. Los sentimientos establecidos. Y lo que viene después, podrá cambiarlo todo. Porque a veces, lo que parece sólido como una piedra, esconde grietas profundas que solo el tiempo, o una verdad despiadada, puede revelar. Michael se despertó una mañana normal de viernes con un ligero dolor en la nuca, el tipo de dolor que surge cuando el cuerpo intenta avisar de que algo está fuera de equilibrio, aunque la mente insista en mantener la rutina intacta.
Pasó la mano por el lado vacío de la cama, sintiendo las sábanas aún calientes y oliendo a perfume floral. Sophie se había ido antes de lo habitual, dejando una nota rápida en la mesita de noche informándole de una reunión con un nuevo cliente en otra ciudad. Nada fuera de lo normal. Siempre había sido proactiva con su trabajo y en las últimas semanas parecía aún más involucrada con sus proyectos. Michael preparó café para sus hijos, preparó sus almuerzos, les dio besos rápidos y observó desde la puerta cómo el autobús escolar se alejaba con ellos dos. Cuando regresó a la cocina, pasó unos segundos mirando la taza de café que se enfriaba sobre la mesa. No sabía por qué, pero sentía que el día sería diferente. En el trabajo, intentaba concentrarse en las hojas de cálculo y las reuniones, pero su mente volaba en direcciones diferentes. Cuando el teléfono sonó alrededor de las 3 de la tarde y vio el nombre de Sophie en la pantalla, una anticipación inusual llenó su pecho. Fue solo un mensaje de voz. Dijo que la reunión había sido reprogramada en el último minuto y que regresaría un poco más tarde. Había algo en su voz, un tono demasiado artificial para alguien que hablaba con su marido de tantos años. Michael escuchó el mensaje 2 veces. Hubo pausas que no debían existir, vacilaciones innecesarias. Fue como si lo hubiera ensayado. Borró el pensamiento con un sorbo de café y volvió a trabajar, tratando de convencerse de que estaba exagerando. Por la noche, Sophie llegó sonriente, con una botella de vino en la mano y un entusiasmo un poco forzado. Dijo que había logrado cerrar un gran negocio y sugirió celebrarlo. Michael, todavía inmerso en las dudas que intentaba sofocar, forzó una sonrisa. Comieron en silencio durante unos minutos hasta que ella comenzó a contarle con entusiasmo los detalles del proyecto. Hablaba demasiado, gesticulaba más de lo habitual, como si intentara llenar un vacío que ella misma había creado. Escuchó atentamente, pero en el fondo registró cada frase, cada cambio de tono, cada mirada desviada. Algo había cambiado y él lo sabía, pero aún no estaba preparado para afrontar la verdad. Los días que siguieron estuvieron marcados por pequeñas ausencias. Sophie se fue cada vez más temprano y regresó cada vez más tarde. Los mensajes se hicieron más escasos, los abrazos más rápidos. Michael comenzó a observar los detalles con una precisión casi obsesiva. La ropa que llevaba, los perfumes que no eran los habituales, las llamadas que terminaba en cuanto él entraba en la habitación. Empezó a anotar los tiempos, a buscar huellas en el coche y a escuchar con más atención a sus hijos. Un comentario casual de Emily, sobre que su madre se había olvidado de recogerla y una tía amiga la había llevado a casa, hizo sonar otra alarma. Él no cuestionó. Él simplemente sonrió y besó la frente de su hija. Pero por dentro sentí que se abría una fisura en mi pecho. Michael no era un hombre impulsivo. Cuando decidió investigar, lo hizo metódica y pacientemente. Instaló discretamente una aplicación de rastreo en el teléfono de Sophie. No era algo de lo que estuviera orgulloso, pero necesitaba respuestas. Durante una semana, observó patrones de ubicación. Oficinas, tiendas, cafés. Y entonces, un miércoles, el destino cambió. La dirección no correspondía a ningún lugar comercial conocido. Era un barrio residencial, alejado de las rutas habituales. Esperó al día siguiente y el patrón se repitió. Misma hora, mismo lugar. El tercer día fue suficiente para aclarar todas las dudas. Ella iba allí tan a menudo que no podía haber nada oculto. El viernes, Michael salió temprano del trabajo, fingiendo tener dolor de cabeza. Llegó a casa, se duchó, se cambió de ropa tranquilamente y salió nuevamente, diciéndoles a los niños que necesitaba resolver algo rápido. Condujo hasta la dirección con manos temblorosas, sudando frío y el corazón latiéndole a un ritmo que le hacía tragar saliva con dificultad en cada curva. Se detuvo a 2 cuadras, bajó del auto y caminó. Cuando dobló la esquina y vio el restaurante, algo dentro de él se rompió. Allí estaba Sophie, sonriendo, luciendo el vestido azul que había elegido para su cumpleaños. Sentado frente a un hombre que nunca había visto antes, pero que parecía demasiado cómodo. Un camarero se acercó, le entregó una pequeña caja negra y el hombre se levantó. Michael no podía moverse. Sintió como si hubiera abandonado su propio cuerpo, observando la escena como un espectro invisible.
El hombre abrió la caja, se arrodilló frente a ella y Sophie se llevó las manos a la boca con entusiasmo. Michael no escuchó las palabras. No había necesidad, el gesto lo decía todo. Ella aceptó. Ella le tocó la mano suavemente. Estaba sonriendo de una manera que no había sonreído en mucho tiempo. Y en ese momento, el suelo desapareció. Michael sintió que se le revolvía el estómago, que se le tensaban los músculos y que su visión se nublaba. Pero no cayó. Enderezó la postura, metió las manos en los bolsillos y caminó hacia la mesa. Cuando llegó, ambos lo miraron fijamente. Sophie se puso pálida. El hombre frunció el ceño confundido. Michael no gritó. Habló en voz baja pero firme. Y las palabras cortan el aire como cuchillos. Ella intentó levantarse, intentó murmurar su nombre, pero él no la dejó. Dije todo lo que tenía que decir. Habló de sus hijos. De la casa que había destruido. De la vida que había desechado por impulso egoísta. Y luego le dio la espalda, sin esperar respuesta. Salió de allí como quien entierra un cadáver. Pero el cuerpo era el de la esperanza. La noche fue larga. Michael no regresó a casa. Condujo durante horas hasta que aparcó frente al mar. Se quedó allí hasta que salió el sol, observando el movimiento de las olas con la mente entumecida. A la mañana siguiente, le envió un solo mensaje a Sophie: no vuelvas a casa. Todavía no. En casa, los niños preguntaron por ella. Emily lloró. Lucas se quedó en silencio. Michael no sabía cómo explicarlo, así que simplemente dijo que su madre necesitaba algo de tiempo. Ella cocinaba para ambos, se ocupaba de la rutina, mantenía la casa en pie como si cada gesto fuera una trinchera contra el colapso. Sophie envió mensajes. Él llamó. Él rogó hablar. Él no respondió. Sabía que si escuchaba su voz, podría debilitarme. Necesitaba distancia. De claridad. En los días siguientes, Michael trató de comprender no solo lo que había hecho, sino también por qué. Regresó a los senderos, a los mensajes archivados, a los recuerdos recientes. Y cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que había algo más allá de la traición. Había un plan, una construcción cuidadosa. Sophie no solo se estaba involucrando con otro hombre. Estaba siendo utilizado. O peor aún, estaba participando en algo más grande. Pero aún no tenía pruebas de ello. Solo intuiciones. Y para un hombre como Michael, las intuiciones no eran suficientes. Necesitaba hechos. De lógica. Y eso fue lo que empezó a buscar. Contrató a un investigador privado. Le dio los nombres, los lugares, los tiempos. El hombre prometió discreción y eficacia. Michael regresó a casa como soldado en una misión. Sabía que necesitaba mantener a mis hijos a salvo. Era necesario mantener la estructura hasta que la verdad saliera a la luz por completo. Sophie, a su vez, había regresado a vivir con su hermana. Intentó hablar con sus hijos, pero Lucas se mostró frío y Emily, aunque cariñosa, parecía confundida. Ella lloraba todas las noches. Le escribió cartas a Michael intentando explicarse. Dijo que no fue planeado, que todo sucedió en un momento de debilidad. Pero Michael ya no creía en las palabras. Necesitaba acciones. Y las acciones tuvieron consecuencias. El tiempo se arrastraba lentamente. El investigador comenzó a juntar piezas sueltas de un rompecabezas más grande de lo que Michael había imaginado. Reuniones secretas. Correos electrónicos sospechosos. Relaciones ocultas. Y en medio de todo esto, surgió una oportunidad inesperada. Un evento social donde estaría presente el amante, y Sophie también. Michael se enteró de ello a través de un colega en común y decidió ir allí. Sería en ese momento cuando pondría todas las piezas en juego. El ambiente era sofisticado, lleno de sonrisas falsas y copas brillantes. Y allí estaban, juntos, tomados de la mano, como si fueran una pareja legítima. Pero la verdad, la verdadera verdad, aún estaba por llegar. Y cuando ella venga, nada volverá a ser igual.
La habitación estaba iluminada con tonos ámbar que se reflejaban en las copas de cristal y las superficies pulidas, como si todo allí quisiera parecer más bello de lo que realmente era. La gente charlaba en grupos elegantes, reía chistes vacíos, sonreía por reflejo, como si la vanidad colectiva fuera un pacto silencioso entre todos. Michael observaba desde lejos, inmóvil, camuflado en las sombras de una de las columnas laterales. Su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo en su oído. Llevaba un traje oscuro, el mismo que había usado para celebrar su 15º aniversario de boda con Sophie, pero en ese momento no era el mismo hombre. Detrás de los ojos fijos y la expresión contenida se escondía una tormenta de certezas, y esa noche él no estaba allí para buscar respuestas, sino para entregarlas. El investigador había sido preciso, objetivo, cruel en los detalles. Michael había leído todo, cada correo electrónico, cada transacción, cada mensaje eliminado que se había recuperado. El amante de Sophie no era un desconocido cualquiera, ni un hombre enamorado, sino un ambicioso empresario que al acercarse a ella tenía un objetivo: acceder a los datos estratégicos de la empresa donde trabajaba Michael, datos que Sophie, sin saberlo, le había proporcionado en conversaciones banales, en charlas de almohada, en momentos de euforia en los que se sentía valorada por alguien que la escuchaba con ojos hambrientos. Michael esperó el momento adecuado. Sabía que aparecerían. Y cuando vio a Sophie cruzando la habitación con el otro hombre a su lado, del brazo, sus ojos brillando con el reflejo de las luces y la mentira, respiró hondo y caminó. Ni rápido, ni impaciente. Cada paso fue calculado como un movimiento de ajedrez. El amante, cuyo nombre ya conocía demasiado bien, hablaba con una pareja mayor, gesticulando familiarmente, como si ya perteneciera a ese mundo. Y Sophie sonrió, asintió, se inclinó y le tocó el hombro íntimamente. Michael se acercó lo suficiente para ser visto, y el silencio que siguió duró exactamente lo que se necesita para contener la respiración. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. El otro hombre se giró, confundido. La pareja con la que conversaban se alejó discretamente, como si olieran algo a punto de explotar. Michael no sonrió, no extendió la mano y no guardó ceremonia. Él simplemente habló, con su voz baja y firme, lo suficientemente audible para los más cercanos a él: esperaba que estuvieras aquí. Solo necesito 5 minutos de vuestra atención, y os garantizo que después de eso, ninguno de vosotros será el mismo. Sophie intentó decir algo, pero él levantó la mano, interrumpiéndola con un gesto tranquilo. Michael sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Él se lo entregó y ella lo abrió con dedos temblorosos. En su interior se encuentran copias de conversaciones, extractos bancarios, documentos a nombre del amante. Transacciones cruzadas entre su empresa y terceros vinculados a la competencia directa de la corporación donde trabajaba Michael. Se filtró información confidencial, se mencionaron nombres, datos financieros, cronogramas de proyectos que solo alguien de adentro podría haber dicho. Sophie pasó las páginas y su rostro perdió color con cada línea. Michael continuó hablando, esta vez mirando a los ojos del otro hombre. No te acercaste a ella por casualidad. Sabías exactamente quién era ella, con quién estaba casada, dónde trabajaba yo. Usaste sus sentimientos como contraseña. Y ella, sin darse cuenta, giró su puente. El amante intentó responder, buscando algo en el aire, una justificación, pero Michael no dejó espacio. Su voz seguía siendo fría, pero tenía un peso que ninguna autoridad policial podía replicar. Tengo todo documentado. Todos los correos electrónicos, incluidos los eliminados. Las conexiones. Los movimientos de tu cuenta a nombre de tu pareja, quien ya ha dado declaración. Usted será legalmente responsable de todo. Pero hoy no. Hoy es el día en que ambos descubren que no todas las traiciones terminan en lágrimas. Algunos terminan en ruinas. Sophie sostuvo el sobre como si estuviera tratando de mantener unidos sus propios huesos para que no se cayera a pedazos. Los ojos llorosos no solo trajeron vergüenza, sino la devastadora conciencia de lo que había hecho. Intentó acercarse, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Michael la miró fijamente por un segundo, y allí estaba, dolor, decepción, incredulidad y, sobre todo, el dolor de alguien que había amado profundamente. Se giró y caminó hacia la salida, pero se detuvo ante la puerta, como si todavía fuera necesario decir algo.
Sin mirar atrás, dijo con voz clara, nuestros hijos saben que cometiste un error, pero aún así te aman. Quizás esto te salvará del olvido total. En cuanto a mí, aprendí a sobrevivir sin ti, y a partir de hoy, tu imagen será solo eso, un recordatorio de todo lo que un día significaste y de todo lo que ahora no vale nada. Al salir de la sala, no hubo alivio. El aire no se volvió más ligero ni el corazón más tranquilo. Pero había una certeza concreta, había quitado la venda de los ojos de todos. Sophie permaneció allí, inmóvil, con sus manos temblorosas aún sosteniendo los papeles que parecían pesar toneladas. El amante, lívido, buscaba desesperadamente una excusa, una explicación, una escapatoria. Pero ya no había espacio para las obras de teatro. Afuera, el cielo estaba cubierto de densas nubes. Michael caminó en silencio hacia el coche. Yo no lloré. No se sacudió. Se había preparado para ese momento como quien se prepara para enfrentarse a un campo minado. Sabía que cada paso podría haberle costado todo, pero eligió seguir adelante. El teléfono vibró en su bolsillo. Fue un mensaje del abogado, la audiencia ha sido programada. Todo va según lo previsto. Al subir al coche, echó una última mirada al edificio iluminado que había detrás de él. Allí dentro, dos mundos se estaban derrumbando. Y él sabía que el otoño apenas comenzaba. Lo que aún estaba por salir a la luz, lo que aún estaba por exponerse, era aún más profundo, más podrido, más cruel. Pero ahora, ya no era el hombre traicionado. Él era el hombre que se quedaría de pie y observaría cómo la justicia alcanzaba hasta el último hilo de mentiras que intentaban tejer a su alrededor. Y lo que quedaba del amor, en ese momento, era solo cenizas en lo profundo de su pecho. 2 días después del escándalo del salón, el teléfono de Michael sonó mientras ponía la cena de los niños en la mesa. El número era desconocido, pero algo dentro de él le advirtió que debía contestar. Al otro lado de la línea, una voz femenina, profunda y segura, se presentó como abogada de uno de los antiguos socios de Eisen, el nombre que ahora tenía peso, olor y ruido en la vida de Michael, y les pidió que se reunieran. El tono de la conexión no era urgente, pero era revelador, y comprendió que algo aún más grande estaba por venir. A la mañana siguiente se dirigió a un discreto café del centro, donde lo esperaba una mujer con un maletín y la mirada cansada de quien ha visto demasiado. Sin rodeos, dijo que había estado acumulando documentos durante meses, que sabía de las acciones ilegales de Eisen, pero que faltaba la última pieza, una víctima con pruebas suficientes y razones personales para no dar marcha atrás. Michael escuchó en silencio mientras ella abría la carpeta y mostraba informes financieros falsificados, nombres de empresas fantasma, extractos bancarios enviados a paraísos fiscales, correos electrónicos en los que Eisen se refería a Sophie como acceso indirecto de alto valor. Su sangre hervía, pero él permanecía inmóvil. Esa fue la punta final de una serie de traiciones que atravesaron lo emocional, lo ético y lo legal. La mujer se ofreció a testificar si la denuncia seguía adelante. Michael, sin dudarlo, aceptó. Al salir, respiró profundamente como quien regresa de una guerra y supo que necesitaba mirar hacia adelante. Ese mismo día, decidió cambiar el rumbo de su historia y sellar, de una vez por todas, el final del capítulo más cruel de su vida. Contrató a otro abogado, alguien con experiencia no solo en divorcios, sino en desmantelar estructuras manipuladoras. Los documentos fueron presentados en un tiempo récord. La separación de bienes, con base en las pruebas presentadas, dejaría a Sophie con casi nada. El juez, con carácter de urgencia, la autorizó a retirar el control de las cuentas conjuntas y las inversiones compartidas. Michael regresó a casa más liviano, pero sin celebraciones. Aún quedaba mucho por resolver. Sophie se puso en contacto con él más tarde esa semana, insistiendo en una conversación cara a cara. Aceptó, con la condición de que tuviera lugar fuera de la casa, lejos de los niños. Eligió un banco discreto en un parque que solían visitar en los primeros años de su matrimonio, ahora irónico en su elección. Ella llegó vestida con ropa sencilla, a diferencia de la imagen glamurosa de los últimos tiempos. Se sentó sin decir nada por unos momentos, mirando al suelo como si cada hoja caída a su alrededor fuera parte de la destrucción que ella misma había causado. Michael no la interrumpió. Él esperó. Entonces ella empezó a hablar. Su voz era baja, llena de culpa,
pero también de un intento mal ensayado de justificarse. Dijo que se sentía invisible, que el tiempo los había separado, que Isen había aparecido en un momento en el que necesitaba sentirse viva. Michael escuchó sin reaccionar, con la mirada fija en un punto delante de él. Cuando terminó, él simplemente respondió, con un cansancio que le recorrió el cuerpo: no se acaba de destruir un matrimonio. Usted expuso a nuestros hijos. Me pusiste como escalera para un hombre que quería derribarme. Y lo peor es que dejaste que te usara como si nada. No fui el único traicionado aquí. Tú también fuiste. Pero la diferencia es que elegí proteger lo que teníamos. Decidiste probar hasta dónde podías llegar sin que te atraparan. Ella lloró. Ella intentó acercarse, pero él se puso de pie. Antes de irse, le dejó una copia de los papeles del divorcio y un duro recordatorio: de ahora en adelante, cada elección tendrá un costo. Y pagarás con intereses cada silencio, cada ausencia, cada mentira. El juicio tuvo lugar semanas después. La audiencia transcurrió en silencio, sin escándalos. Sophie perdió el derecho a la mitad de los bienes y se quedó con una modesta pensión solo para los niños. Isen, presionado por las acusaciones, fue investigado formalmente, le congelaron sus activos y comenzó a responder por fraude y evasión fiscal. Su reputación cayó como una avalancha. Vio contratos terminarse, puertas cerrarse, alianzas disolverse. Fue expulsado de los círculos empresariales, acusado por otros ex-socios, abandonado por sus amigos. Sophie, ahora sin apoyo legal, social ni emocional, intentó retomar su vida con lo que le quedaba: un nombre manchado, miradas prejuiciosas e hijos que ya no la veían con los mismos ojos. Lucas se había vuelto más tranquilo, más frío, más distante. Emily, aunque todavía cariñosa, pasaba la mayor parte del tiempo con su padre, evitando tocar el tema que había destrozado a la familia. Michael, a su vez, reconstruyó su rutina con disciplina. Transformó la casa en un nuevo espacio, quitó objetos, cambió muebles, pintó paredes. Cada cambio fue una pequeña redención. Empezó a salir más con sus hijos, a cuidarse, a permitirse redescubrir su individualidad. Volvió a correr en el parque, a tomar clases de cocina y a leer con más frecuencia. Descubrió dentro de sí a un hombre que no existía antes del dolor. Un hombre más libre, más consciente, más completo. Fue en una de estas clases que conoció a Claire. Profesora de literatura en una escuela cercana, tenía una manera ligera de hablar sobre cosas profundas y una mirada que no transmitía promesas, solo presencia. La conexión entre ambos no fue inmediata, pero fue honesta. Empezaron a hablar después de clases, luego vinieron los cafés, las cenas discretas, los paseos silenciosos. Claire conocía el dolor de empezar de nuevo y no tenía prisa. Michael no buscaba un reemplazo, sino una presencia. Y eso fue lo que encontró: alguien que lo escuchaba sin juzgarlo, que se reía con él de las cosas simples, que no lo comparaba con nada ni con nadie. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá mientras los niños dormían arriba, Claire le tocó la mano y dijo: el dolor no borra quiénes somos. Ella simplemente revela. Y lo que veo en ti es alguien que ha sobrevivido a lo peor sin dejar morir lo mejor de sí. Él no respondió. Él simplemente tomó su mano fuertemente y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón no le dolía al latir. El fin de semana siguiente, mientras organizaba los juguetes de Emily en el jardín, recibió un mensaje inesperado de Sophie: podemos hablar. No del pasado. De lo que queda. Él respiró profundamente. Él respondió con un sí, pero esta vez, sin peso, sin rencor. Marcaron en el mismo parque que la vez anterior. Ella llegó con aspecto abatido, pero con una postura diferente. Se disculpó nuevamente, no por obligación, sino con genuino pesar. Dijo que comprendía la magnitud de lo que había causado y que sabía que nunca volvería a ser la misma mujer en su vida ni en la de sus hijos. Pero quería estar presente, aunque fuera en pedazos. Michael la escuchó. Por primera vez no había ira, solo un viejo cansancio que ya no dolía. Dijo que ella todavía era la madre de sus hijos y, por tanto, siempre habría espacio para que ella existiera como tal. Pero en su vida personal, el ciclo se cerró. Ella sintió con la cabeza en señal de acuerdo.
Por primera vez, sin intentar negociar. Mientras se alejaba, una suave brisa pasó entre los árboles. Michael se quedó allí por un rato, mirando las hojas moverse. Pensó en todo lo que había experimentado, todo lo que había perdido, todo lo que había ganado. ¿Te diste cuenta que algunos finales no son felices ni tristes? Son simplemente necesarios. Y que a veces la vida nos parte en dos para mostrarnos que podemos reconstruirnos con las piezas adecuadas. No para volver a como era antes, sino para hacer algo mejor. Regresó a casa ese día en silencio. Encontró a Lucas jugando en el sofá y a Emily dibujando en la alfombra. Claire llegó poco después con pasteles recién horneados y una dulce sonrisa. Se sentaron juntos a la mesa. Ellos se rieron. Ellos comieron. Y por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió que ya no necesitaba protegerse del futuro. Porque ahora, lo peor había pasado. Y lo único que quedaba era vivir. Los días siguientes a la revelación del plan, la ruptura pública y el divorcio se extendieron con una calma inquietante por la vida cotidiana de Michael. Todo parecía más tranquilo, no por la ausencia de ruido, sino por la ausencia de la tensión invisible que se arrastraba desde hacía tanto tiempo entre las habitaciones de la casa, entre las miradas contenidas, entre las palabras no dichas. A partir de ese momento, cada gesto se realizó con una conciencia sin precedentes. Se despertó sabiendo que era responsable de todo, de la estabilidad emocional de sus hijos, de reconstruir su identidad, de gestionar las consecuencias que ahora se extendían como cicatrices abiertas por toda la ciudad. Al mirar los rostros de Lucas y Emily, sentí una mezcla de gratitud y culpa. Estaban allí, todavía de pie, todavía confiando en él como ancla, pero los ojos de Lucas ya no tenían la inocencia que alguna vez tuvieron. Hubo una madurez forzada, una aceleración emocional que el tiempo no había podido preparar. Emily, aunque seguía cediendo a sonrisas fáciles y a preguntas incesantes, mostraba nuevas inseguridades, ya no dormía sola, preguntaba con frecuencia si las cosas seguirían como ahora, si su madre volvería a casa, si su padre volvería a estar triste. Y Michael, aún cargando con el dolor de no poder borrar el pasado, se comprometió en silencio con la promesa de asegurar que al menos el futuro no se construyera sobre más mentiras. El reencuentro con Sofía en el parque había cerrado simbólicamente una era, pero también había abierto un profundo dilema moral. Michael se sentía dividido entre el deseo de justicia, y el derecho a continuar su vida sin ataduras, y la responsabilidad de preservar, al menos, la presencia materna que sus hijos aún necesitaban. Él ya no la odiaba. Ya no se trataba de resentimiento. Se trataba de la fría comprensión de que el amor, de hecho, puede morir y que no hay necesidad de gritos ni traición para que eso suceda. Pero aún así, era difícil encontrar el equilibrio entre lo que debía permitir por el bien de sus hijos y lo que necesitaba imponer para preservarse a sí mismo. Sophie, ahora visiblemente más frágil, intentó volver a ponerse de pie en una nueva rutina. Había perdido casi todo. No solo sus posesiones, sino la imagen social que había cultivado, las invitaciones a eventos, el círculo de amigos que se evaporó a la primera mención de su nombre envuelto en el escándalo. Trabajó en proyectos más pequeños, aceptó tímidas recomendaciones de antiguos clientes y trató de no cruzar las líneas que antes había cruzado con tanta facilidad. Intentaba respetar los espacios, llamaba antes de visitar a sus hijos, preguntaba antes de opinar sobre algo, como si caminara sobre vidrios rotos y supiera que cualquier movimiento en falso podía distanciar aún más a quienes una vez habían formado el centro de su mundo. Michael observó todo esto con una racionalidad que no sabía que poseía. Mantuvo una distancia calculada. Asistía con ella a las reuniones escolares, compartía fechas importantes con los niños, escuchaba atentamente lo que decía sobre Emily y Lucas, pero ya no permitía que ella invadiera el fondo de su vida. No habló de Claire, no compartió sus planes, no abrió puertas. Y aún así, Sofía intentó reconstruir su imagen frente a él, incluso sin intercambiar palabras directas en ese sentido. A veces, Michael se encontraba observándola desde lejos, tratando de comprender a dónde había ido esa mujer, tratando de identificar el momento exacto en el que todo comenzó a desmoronarse. Pero no había una respuesta clara, y tal vez por eso, el vacío dejado por ella ya no causaba dolor, solo reflexión. Claire, por otro lado, comenzó a ocupar un espacio que Michael nunca imaginó volver a abrir. Con calma, con respeto, con esa rara clase de empatía que no exige nada a cambio.
Ella sabía de su pasado, de la complejidad de su presente, de las heridas aún expuestas, y aún así decidió quedarse. Las reuniones se hicieron más frecuentes, pero discretas. Fue conociendo a sus hijos poco a poco, sin prisas, sin imponer nada. Emily la adoraba. Lucas tardó un poco más, pero con el tiempo empezó a relajarse en su presencia, especialmente cuando la veía reír genuinamente de los chistes malos de su padre. Claire no intentó ser madre, ni amiga, ni madre sustituta. Solo alguien que estaba allí, sumando y no completando. Michael, sin embargo, todavía enfrentaba largas noches en las que se preguntaba si estaba haciendo todo bien. A veces se encontraba inmerso en pensamientos solitarios, recordando viejas conversaciones con Sophie, los viajes, los proyectos juntos, los planes que nunca se llevaron a cabo. No faltaba la persona sino el ideal. De lo que creían que habían construido juntos. Y en esa confrontación interna, comencé a comprender que no se trataba de reconstruir el pasado, sino de aceptar que algunas versiones de la vida mueren para que otras puedan nacer con más verdad. Aún así, los dilemas no eran fáciles. Hubo momentos en que Lucas se preguntaba por qué su madre ya no volvía a casa, por qué solo los veía afuera, por qué parecían una familia dividida. Michael siempre respondió lo más honestamente posible para la edad de su hijo, sin culpar ni retratar villanos. Pero le dolió. Porque incluso si hubieras tomado todas las decisiones correctas, el dolor de la fractura siempre estaría ahí. Un domingo, al final de un picnic en el parque, Emily tomó a Michael de la mano y le preguntó si todo volvería a ser igual. Se detuvo, la miró a los ojos y por primera vez tuvo el coraje de decir no. Que algunas cosas cambian para siempre, pero eso no significa que no puedan ser buenas de otra manera. Ella simplemente asintió, sin entender todo, pero sintiendo el abrazo de su padre como un lugar seguro. Y fue allí donde Michael comprendió que empezar de nuevo no se trataba solo de reconstruir una nueva vida, sino de preparar a sus hijos para que también pudieran replantear sus pérdidas. Sophie, durante una de sus visitas programadas, sorprendió a Michael al pedirle un momento a solas, algo que él no había aceptado durante meses. De mala gana, él cedió. Se sentaron en el porche, fuera del alcance del oído de los niños, y ella comenzó a hablar. Dijo que no quería perdón, no quería reconciliación. Solo necesitaba decir que ahora entiendo el alcance de la destrucción que causó. Quien revisó todas las opciones como un espectador que no se reconoce en la película. Habló de las noches solitarias, de los juicios, de las miradas de la gente en la calle, de las puertas que se cerraron. Dijo que no se sentía víctima, pero cargaba con un sentimiento de culpa que no desaparecía con el tiempo. Que todavía amaba a sus hijos por encima de todo y que, aún con las cicatrices, estaba tratando de ser alguien mejor, porque ya no podía ser la mujer que una vez fue. Michael escuchó todo en silencio. Por primera vez, vio la verdad en sus ojos. No emoción teatral, ni súplicas ensayadas, sino dolor sincero. Y en ese momento, se dio cuenta de que, aunque ya no había nada entre ellos, estaban haciendo un nuevo tipo de compasión. No fue reconciliación. Fue comprensivo. Un punto en el que ambos, destruidos por sus propias decisiones, finalmente podrían dejar de luchar. Cuando ella se fue, Michael pasó unos minutos observando el vacío dejado por su presencia. No sentí ningún alivio, ninguna tristeza. Solo la certeza de que algo había terminado allí definitivamente. Y lo más curioso fue que este final no necesitaba palabras finales. La vida continuó con otra frecuencia. Lucas se unió al equipo de baloncesto de la escuela, y Michael, incluso sin entender mucho de las reglas, comenzó a ver los partidos. Emily comenzó a estudiar ballet y llenó la casa con música clásica mezclada con risas. Claire se ha convertido en parte de su rutina, pero sin ocupar demasiado espacio. Era solo presencia, constancia, luz. Michael empezó a cocinar más a menudo, a abrir vinos los sábados y a escuchar música en el porche mientras los niños dormían. Poco a poco, el peso del pasado dejó de ser una carga y se convirtió en un recuerdo. Un recuerdo doloroso pero transformado. El dilema moral persistió, aunque de una forma más sutil. Michael a veces se preguntaba si había sido demasiado duro en el proceso, si había dejado demasiado poco para Sophie, si había protegido demasiado a sus hijos hasta el punto de privarlos de la presencia de su madre.
Pero cuando miró los ojos tranquilos de Lucas, los abrazos espontáneos de Emily, se dio cuenta de que la verdad, aunque cruel, había permitido a todos respirar. Mentir no protege. Simplemente pospone el dolor. Y quizás la parte más impactante estaba aún por venir. Porque en la reconstrucción de lo roto siempre hay una elección invisible que cada persona lleva consigo, seguir haciéndose la víctima por lo que sufrió o transformar el dolor en terreno sólido para lo que está por venir. Michael ahora sabía exactamente qué camino tomar. Y ya no había lugar a dudas. El futuro se acercaba con pasos firmes. Y estaba listo. A principios de primavera, cuando los árboles volvían a florecer y las tardes adquirían tonos dorados, Michael sintió por primera vez que su vida tomaba una dirección que no requería una resistencia constante. No fue una felicidad completa, ni una ausencia de dolor, sino una serena aceptación de que, después del terremoto, todavía era posible caminar sobre los escombros. Había aprendido a silenciar el instinto de control, el impulso de anticipar caídas y desastres. Ahora, simplemente viví, día tras día, con la intensidad exacta que el momento permitía. El trabajo, aunque exigente, se había convertido en una especie de refugio racional, donde los datos, los plazos y los objetivos no requerían explicaciones emocionales, solo soluciones. En casa, Claire se había convertido en una aliada silenciosa, alguien que comprendía el espacio que Michael aún necesitaba mantener entre él y el pasado, y a quien no le ofendía ello. Era una presencia segura, pero que nunca se imponía. Y eso, más que cualquier demostración romántica, fue lo que mantuvo genuina la conexión entre ellos. Los niños, adaptados a la nueva configuración familiar, comenzaron a mostrar signos de madurez emocional. Lucas, con su postura introvertida, poco a poco fue ganando confianza. Emily, todavía sensible, ahora parecía más estable, como si la claridad del cambio hubiera reemplazado la angustia de la confusión. Fue en una de esas agradables tardes, cuando regresaba con Emily de un ensayo de ballet, que Michael recibió una llamada inesperada. Era el director de la escuela, pidiéndole que fuera allí. Algo le había pasado a Lucas. El tono del hombre era cauteloso, pero urgente. Al llegar, Michael fue conducido a una habitación donde estaba sentado Lucas, con los ojos rojos pero sin lágrimas. El director explicó que el niño había tenido una discusión con otro estudiante que se burlaba de la ausencia de su madre. Nada grave físicamente, pero hubo intercambio de palabras duras y Lucas perdió el control. Michael no reaccionó inmediatamente. Él solo pidió estar a solas con su hijo. Cuando el silencio cayó entre los dos, Michael se arrodilló ante Lucas y, en voz baja, preguntó qué había sucedido realmente. Lucas dudó, miró al suelo y luego miró a su padre con ojos legañosos. Dijo que ya no soportaba fingir que todo estaba bien, que todos a su alrededor actuaban como si la vida continuara normalmente, mientras que él todavía sentía un vacío en el pecho cada vez que veía a una familia reunida. Dijo que escuchó a sus colegas hablar de su madre como si hubiera desaparecido por elección propia y que se sentía avergonzado por algo que no había causado. Michael sintió cada palabra como un cuchillo, pero no interrumpió. Cuando Lucas terminó, su padre simplemente lo abrazó, fuerte, en silencio, como si intentara mantener unidos los pedazos de algo que nunca debió romperse. Esa noche, Michael y Claire hablaron largamente sobre lo que había sucedido. Ella sugirió que Lucas comenzara terapia, algo que habían considerado antes pero a lo que él se había resistido. Esta vez, el propio niño aceptó. Fue el primer paso para comenzar a procesar los sentimientos que había reprimido. Emily, al enterarse de lo sucedido, dibujó una casa con 4 personas dentro y escribió debajo, «Nuestra casa con amor». Michael guardó el dibujo como si fuera una medalla. El dolor de sus hijos era un recordatorio constante de que, incluso mientras ella reconstruía su propia vida, había otros corazones que aún necesitaban reparación. Y cuidar de ellos requería más que palabras o promesas. Se requirió presencia constante y amor incondicional. Unas semanas más tarde, Sophie apareció en la puerta, sin avisar, pero sin hostilidad. Estaba visiblemente nerviosa, con un sobre en las manos. Michael dudó antes de dejarla entrar, pero lo hizo. Fueron al jardín, donde los niños no podían oír. Sophie entregó el sobre sin decir nada. Dentro había un cuaderno con notas, cartas escritas a mano y dibujos hechos por Emily y Lucas que ella había guardado a lo largo de los años.
Dijo que mientras revisaba algunas cajas, encontró ese material y sintió que pertenecía a su historia, no solo a la suya. Luego respiró profundamente y dijo que había tomado una decisión: se mudaría a otra ciudad. Había recibido una modesta oferta de trabajo en otro estado y pensé que la distancia podría ser la única manera de empezar de nuevo sin interferir con lo que ya se estaba construyendo allí. Michael no respondió de inmediato. Era un dilema complejo. Por un lado, la ausencia podría aliviar la tensión emocional de todos. Por otro lado, los niños tendrían que lidiar con una ausencia aún más literal. Sophie parecía saberlo. Dijo que no estaba huyendo, sino que les permitía respirar. Prometió visitas programadas, llamadas constantes, acompañamiento a distancia, pero necesitaba ese espacio para descubrir quién era, lejos de los errores, lejos de las consecuencias, lejos de la mirada constante juiciosa. Michael habló con sus hijos al día siguiente. Fue honesto, sin dramatizar. Emily lloró, preguntando si su madre se iba porque ya no la amaban. Lucas, extrañamente tranquilo, dijo que entendía. Que quizás fue lo mejor. Michael los abrazó a ambos, diciendo que las familias cambian en forma, pero no en esencia. Ese amor continúa, incluso a la distancia. Sophie se fue una semana después, dejando atrás no solo una ciudad, sino una versión de ella que ya no tenía sentido. La casa se volvió más luminosa. Las visitas ahora son mediante videollamada. Y, curiosamente, así funcionaban mejor. Ninguna tensión, ningún conflicto, solo presencia posible. La ausencia física de Sophie permitió que Claire se acercara un poco más. Ahora era parte de eventos escolares, cenas familiares, salidas de fin de semana. Nunca como un reemplazo, sino como parte de algo nuevo. Michael, poco a poco, comenzó a pensar en el futuro con ella. No como una obsesión, sino como una posibilidad real. Y eso fue liberador. Aún así, había dudas internas que guardaba para sí. Se cuestionó si un nuevo amor sería justo para sus hijos, si se estaba permitiendo sentir demasiado pronto, si estaba tratando inconscientemente de llenar vacíos que solo el tiempo podía curar. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que Claire no era un parche, era un añadido. Y los niños, lejos de resistirse, comenzaron a verla como una presencia natural. En un fin de semana largo, decidieron viajar juntos. Una casa alquilada cerca de la playa, clima inestable, pero suficiente para reír, cocinar juntos, jugar a las cartas y olvidarse del mundo por unos días. Fue allí, entre el sonido de las olas y el olor a sal, que Michael comprendió que el dolor no desaparece con el tiempo, sino que se convierte en una cicatriz. Y las cicatrices no son feas, son mapas de todo lo que sobrevivió. Claire, sentada junto a él en la arena, apoyó la cabeza en su hombro y susurró algo que permanecería con él: un nuevo amor no borra el viejo, solo demuestra que todavía hay vida después del final. Él le tomó la mano y no dijo nada. No fue necesario por primera vez en mucho tiempo, no había prisa. Cuando regresaron a casa, llamaron a Michael para dar una charla en una conferencia de la empresa. Era algo que ya había hecho antes, pero esta vez el tema era personal: resiliencia emocional en el lugar de trabajo. Compartió partes de su historia sin detalles, pero con suficiente verdad para conmover a quienes lo escucharon. Recibió abrazos, mensajes, miradas de reconocimiento. Se dio cuenta de que su dolor, al transformarse en palabras, ayudaba a otros a liberarse del suyo. Un domingo por la tarde, mientras observaba a Lucas leyendo en el porche y a Emily pintando en el suelo de la sala de estar, Michael tuvo una epifanía silenciosa. Ya no tenía que esperar el momento adecuado, el instante perfecto, la conclusión emocional de la tragedia. Él ya estaba en el otro lado. Ya había cruzado el abismo. Y no había caído. El dolor todavía estaba allí, sí. Pero ahora era compañía y no prisión. La vida había comenzado de nuevo. Y esta vez, fue real. El tiempo pasó sin pedir permiso, llevándose consigo lo que quedaba del dolor crudo, reemplazándolo por un anhelo silencioso por lo que alguna vez pareció inquebrantable. No es que el viejo amor aún viviera allí, pero el eco de lo perdido persistía como un vago recordatorio de lo que podría haber sido diferente. Michael ahora vivía una vida completamente nueva, no en el sentido de haber olvidado el pasado,
sino en el sentido de haber aprendido a vivir con él sin cargar con el peso constante de la decepción. Los días eran diferentes, más livianos, con una rutina sencilla, construida ladrillo a ladrillo a partir de elecciones conscientes. Las mañanas olían a café fresco, a risas suaves y a la voz de Emily recorriendo la casa mientras Lucas preparaba su mochila con un sentido de responsabilidad cada vez más maduro. Claire, ahora una figura sólida en sus vidas, se había convertido no solo en una compañera, sino en una extensión de su hogar. Ella era quien le leía a Emily antes de dormir, quien le enseñaba a Lucas a hacer presentaciones escolares, quien compartía con Michael el silencio de las noches en las que una mirada bastaba para que todo estuviera en equilibrio. Nada fue impuesto, nada forzado. Fue una construcción hecha de respeto, empatía y tiempo. La vida de Sophie, por el contrario, siguió un camino diferente. El cambio de ciudad le trajo más que una modesta oportunidad profesional. Trajo consigo el inevitable enfrentamiento con la soledad que antes llenaba de apariencias y rutinas sociales. Ahora, sin aplausos fáciles, sin espejos aduladores, tuvo que verse desnuda de vanidad y de armaduras. Encontró en la ausencia la única presencia que le quedaba, ella misma. Trabajó duro en pequeños proyectos, comenzó a ir a terapia y se reconectó con partes de sí misma que había olvidado en su afán por ser deseada por los extraños. Sus encuentros con sus hijos se hicieron menos frecuentes, pero mucho más significativos. Ya no intenté impresionar ni compensar, simplemente escuché, acogí, aprendí. Michael, con el tiempo, comenzó a notar estos cambios. Aunque no hubo reconciliación, hubo un reconocimiento mutuo de que cada uno había seguido hasta donde podía y que, a pesar de todos los errores, todavía había un respeto silencioso por el esfuerzo que ambos hicieron por sus hijos. Sophie, en una de sus últimas visitas, se sentó con Claire a tomar un café rápido. La conversación fue breve, civilizada, pero sincera. No hubo acusaciones, ni defensas. Solo el entendimiento de dos mujeres que, de diferentes maneras, fueron parte de la misma historia. Y en ese momento, Sophie tuvo la humildad de dar gracias. No solo por la presencia de Claire en la vida de sus hijos, sino porque no fomentó conflictos innecesarios. Eisen, el hombre que inició el colapso, ahora era solo un nombre asociado a escándalos corporativos. Los procesos judiciales avanzaron, la reputación quedó sepultada bajo acusaciones irrefutables y los contactos que alguna vez orbitaron su influencia se evaporaron como humo. Sin credibilidad, sin aliados, vio su fortuna diluida en indemnizaciones, costes legales y abandono social. Su caída fue pública e irreversible. Intentó empezar de nuevo, cambiar la identidad de su negocio, pero dondequiera que iba, alguien lo sabía. La sombra de lo que había hecho lo seguía como una maldición hecha por sus propias manos. Ya no quedan socios, solo recuerdos de un imperio construido sobre la manipulación. Se convirtió en una lección viviente de cómo la arrogancia y la codicia, combinadas con la falta de escrúpulos, convierten a los reyes en mendigos morales. Lucas terminó la escuela secundaria con honores. Ella eligió estudiar psicología, algo que sorprendió a todos. Pero dijo, con la calma de quien sabe lo que quiere, que quería ayudar a otros jóvenes a lidiar con el trauma antes de que los consumiera. Emily todavía era sensible, creativa y llena de energía. Comenzó a escribir cuentos inspirados en los cambios que experimentó. Una de ellas ganó un premio en un concurso escolar y hizo llorar a los jueces al narrar la reconstrucción de una familia a través de los ojos de una niña que aprendió a crecer con el corazón roto, pero llena de amor. Michael fue al evento, vio la lectura de su hija con lágrimas en los ojos y supo, allí mismo, en ese momento, que todo lo que había enfrentado valió la pena. Porque aún con todas las pérdidas, había conservado lo esencial. Al final del año, alrededor de la mesa con Claire, los niños, algunos amigos y los nuevos lazos que se formaron, Michael hizo un brindis silencioso. No necesitó levantar su copa ni pronunciar un discurso. Miró a su alrededor, vio los ojos brillantes, las sonrisas sinceras, el sonido de los cubiertos contra los platos y sintió una paz que nunca había conocido. La herida dejada por la traición no había desaparecido, pero se había convertido en un recordatorio de todo lo que había superado. Ya no cargaba con culpa, ni con ira, ni con preguntas sin respuesta. Cargaba con historias, cicatrices y una certeza: el dolor lo transformó en un mejor hombre, más consciente, más presente. Si has llegado hasta aquí, seguramente has sentido cada emoción, cada dilema,
cada pérdida y cada reconstrucción. Ahora os pregunto, ¿qué haríais vosotros si estuvierais en su lugar? Comenta a continuación cuál fue el momento más poderoso para ti en esta historia y cómo te conmovió. Tu opinión es muy importante, queremos saber qué piensas. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna de las próximas historias intensas como esta que seguro os mantendrá enganchados de principio a fin. Esta historia es más que ficción. Es un retrato fiel de cómo la traición, incluso disfrazada de deseo o necesidad, puede devastar familias enteras, comprometer el futuro de los hijos y destruir quien uno es en su interior. No hay belleza en el engaño, ni gloria en el secreto. La traición mata lentamente lo más preciado, la confianza. Aquí en este canal lo dejamos claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias están construidas para mostrar que detrás de cada elección egoísta, hay vidas rotas y heridas que tal vez nunca sanen. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la verdad puede doler, pero es el único puente para reconstruir algo que realmente valga la pena.